No sabes lo feliz que me siento de estar aquí contigo nuevamente. Bienvenida y bienvenido a esta nueva serie de cuentos donde seguiremos imaginando y creciendo. Yo soy Maki y esto es Maki te cuenta. ¿Sabías que los cuentos no son solo para niños? Estas historias las estoy creando para chicos y para grandes. La siguiente serie de cuentos estará dedicada para niños y niñas en el cuerpo de un adulto con responsabilidades. Estoy segura que te encantarán porque seguirán siendo súper divertidos. El cuento de hoy se lo dedico desde el corazón a Ana Ruiz, quien me pidió que escribiera un cuento para todos los niños y las niñas que un día tuvieron que aprender a vivir en dos casas diferentes. También va para los niños que un día dejaron de ver a papá o a mamá. A todos ellos les envío todo mi cariño desde el corazón. Bueno, ya no esperemos más y déjame que te cuente la historia de los dos nidos de la familia Pajarito. Hoy iniciaré la historia como lo hacen la mayoría de los cuentos. Había una vez un bosque lleno de árboles grandes y muy verdes. Cada árbol parecía un edificio, porque en cada rama vivía una familia diferente. Por ejemplo, en un árbol había una rama donde vivía una ardilla con sus dos ardillitas. La mamá ardilla no tenía esposo, solo vivía ella con sus hijitos. En otra rama vivía un papá koala que abrazaba a su bebé koala. Esa rama solo la habitaban ellos dos porque mamá se había ido al cielo. En otra rama más abajo vivía una osa perezosa. Ella tenía 3 ositos, pero papá oso se había ido a trabajar a otro bosque muy lejos de ahí. Y solo lo veían por algunas temporadas, muy poco tiempo. Ningún árbol era más especial que otros. Ninguna rama era más especial que otros. Simplemente habitaban familias diferentes. Así como pasa con nosotros los humanos. Pero déjame que te cuente que en uno de los tantos árboles que había en ese bosque, había un árbol en una rama muy fuerte y en una rama muy firme tenía su nido una familia de pajaritos amarillos que cantaban todas las mañanas al salir el sol. Ellos eran la familia Pajarito. Vivían mamá Pajarito, papá Pajarito y su pequeña polluela Pía. Su nido era cálido, lleno de plumas suaves y canciones al amanecer. Todas las mañanas, Pía se asomaba por una rendijita del árbol y cantaba para darle los buenos días al sol. Ella sentía que no le faltaba absolutamente nada. Tenía un nido hecho por su papá. Ella se sentía segura porque sabía que era un nido calientito, ya que papá Pajarito le había puesto mucha pajita y algodón para que no tuviera frío por la noche. Y sabía que nunca tendría hambre porque mamá Pajarita siempre traería gusanitos para que ella pudiera comer sin preocupaciones. En realidad, Pía era una pajarita muy feliz. ¿Sabes algo? Pía sentía que tenía todo lo bonito que una pajarita de su edad pudiera tener. Tenía unos recuerdos tan bellos de cuando ella y sus papás salían a volar por el cielo azul. En esos momentos, ella se sentía libre y feliz al sentir el viento sobre su piquito. También recordaba todos esos días donde paseaban en la laguna del bosque y tomaban agua. Ella siempre pensaba que mamá y papá eran los mejores papás del mundo. Siempre la abrazaban, le daban muchos besitos y cada noche la arropaban con una hojita que cubría todo su cuerpo y así ella podía dormir muy cómoda. Pero algo muy extraño comenzó a suceder con los papás de Pía. Ella no sabía qué era lo que pasaba realmente, solo sentía que ellos ya no eran los mismos. Papá comenzó a llegar tarde del trabajo y mamá se veía un poco molesta. Era muy extraño
porque en otras ocasiones la cena era muy divertida. Reían, platicaban de todo y hablaban de muchas cosas. Pía les contaba lo que había hecho mientras iba a la escuela de vuelo y mamá les platicaba sus experiencias a la hora de buscar gusanos. Pero algo ya no era como antes y eso Pía lo sabía. Los días comenzaron a pasar y papá y mamá cada vez se hablaban menos entre ellos. Papá ya no besaba a mamá Pajarito cuando se iba al trabajo. Y la verdad, déjame que te cuente algo que Pía comenzó a hacer y estoy segura que fue un gran error. Por las noches, ella fingía estar dormida cuando sus papás iban a darle el beso de las buenas noches. Cuando se iban muy despacio para no despertarla, ella se levantaba de su camita de paja y algodón y se paraba muy cerca de donde dormían papá y mamá Pajarito. Los escuchaba discutir o hablar muy molestos. Definitivamente algo no andaba bien durante los últimos meses. El punto es que Pía comenzó a ya no querer cenar con sus papás. En las mañanas le era muy difícil cantar y darle los buenos días al sol. Papá y mamá Pajarito se dieron cuenta que Pía no se estaba sintiendo muy bien que digamos. Y esa noche después de cenar decidieron preguntarle qué era lo que estaba pasando con ella. Pía, ¿qué pasa, Pajarita?, le dijo su papá. ¿Por qué ya no quieres comer? Mamá Pajarita la abrazó y le dijo: estamos muy preocupados por ti porque ya no te escuchamos cantar por las mañanas. De pronto, los ojos de Pía comenzaron a llenarse de muchas lágrimas. No sabía qué decir ni cómo decirlo, cuando de repente comenzó a llorar de la manera más triste que te puedas imaginar. Le dijo a sus papás que ella sentía que ya no la querían, que sabía que algo estaba pasando porque todas las noches los escuchaba y sabía que no estaba bien, pero que no sabía qué era. No podía parar de llorar y sus papás no sabían cómo consolarla y hablar con ella. Poco a poco fue respirando y se fue tranquilizando. Entonces, papá Pajarito le dijo: mi Pajarita, mamá y yo tenemos que decirte algo. Mamá Pajarita inició con la conversación que cambiaría la vida de Pía para siempre. Pero eso no significa que iba a cambiar para mal, solo iba a cambiar. Queremos decirte que muy pronto nuestro nido ahora será diferente. Pía contestó: ¿nos vamos a mudar? A lo que papá Pajarito contestó: solo yo me voy a mudar. Ahora viviré en otro árbol igual de bonito y tendré un nidito con un lugar destinado solo para ti. Será un lugar muy especial. ¿Y mamá dónde va a vivir? Porque ella no irá a vivir con nosotros. Tú y yo viviremos en ese nido como siempre lo hemos hecho, Pía, contestó mamá. Esta seguirá siendo nuestra casa. Pía no podía controlar lo que sentía en su corazón. Nunca había sentido tanta tristeza. Solo pudo preguntar: papá, mamá, ¿yo hice algo para que pasara esto? Les prometo que me voy a portar muy bien y en la escuela no les van a dar nunca una queja. Jamás les vuelvo a hacer un solo berrinche y no volveré a quejarme de nada. Pero por favor, vamos a seguir viviendo juntos. Al escuchar esto, papá y mamá se sentaron junto a ella y la abrazaron. Pía, nada de esto es tu culpa. Pía muy en su interior sentía que sus papás habían dejado de amarla y que esa era la verdadera razón por la que ya no vivirían en la misma casa. Entonces, papá le dijo: déjame que te cuente una historia de amor. Y la historia comenzó así. Un día yo volaba muy feliz por el cielo, cuando de pronto frente a mí pasó la pajarita más hermosa que yo haya visto en toda mi vida. Tenía un pico muy bonito y unos ojos que me hicieron no poder mirar hacia otro lado. De pronto la vi que bajó al bosque a tomar agua de una fuente y la seguí. Me paré a tomar agua a un costado de ella y comencé a platicar.
Ahí surgió una amistad maravillosa, que después se volvió un amor muy especial entre ella y yo. El tiempo pasó y un día decidimos casarnos y tener nuestro propio nido. Era tan grande nuestro amor que llegaste tú, y desde ese día decidimos amarte como no te imaginas. Ese amor nunca se va a acabar. Siempre te vamos a amar, pase lo que pase y hagas lo que hagas. Pero queremos que sepas que el amor que teníamos entre nosotros ha cambiado. Ahora hemos decidido que es mejor volver a ser amigos. Porque el amor no termina, solo se transforma y nuestro amor se ha transformado. Sin embargo, el amor que te tenemos sigue vivo. Pía no lograba entender cómo era posible que el amor solo cambiara. Pero el sentir el abrazo de sus papás y el escuchar que ella no tenía la culpa de nada, la hizo sentirse mejor. Sus papás trataron de explicarle que ahora cada uno tendría su nido y ella ya no viviría solo en uno, ahora tendría 2 casas. Mamá Pajarito le dijo: ¿te acuerdas de las ardillitas con las que platicas muchas veces? Ellas solo viven con mamá. ¿O has pensado en el señor Koala, que vive solo con su hijito porque su mamá se fue al cielo? Bueno, todos ellos son familias únicas y se tienen amor los unos a los otros. ¿Y sabes algo? Es muy triste, pero también hay muchos animalitos que no conocen a papá o a mamá. Pero te puedo asegurar que aún así, todos ellos son muy amados. Porque cada familia es distinta y en cada familia lo que más debe existir es el amor. En tu familia eres muy amada y el amor es nuestro principal lenguaje. Los días fueron pasando y los cambios en la familia Pajarito se fueron dando poco a poco. Papá se mudó a un nuevo nido y puso una camita muy acogedora para Pía. Mamá y Pía seguían viviendo en el mismo nido y comenzaron una nueva rutina. Ahora los fines de semana eran diferentes. Ella disfrutaba tardes muy divertidas con papá Pajarito en su nuevo hogar. No te voy a mentir, la verdad, a Pía le costó mucho trabajo adaptarse a su nueva vida y comprender que su familia ahora estaba viviendo el amor de una manera diferente. Sin embargo, con el paso del tiempo, volvía a sentir la seguridad del amor que sus papás le tenían. Y cada vez fue entendiendo que cada familia es diferente. Pero eso no significa que sea mala. Pía aprendió que mientras exista amor, todos los cambios ayudan a mejorar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Platícame, ¿cómo es tu familia? ¿Vives con papá y mamá? ¿O también tienes 2 nidos como Pía? ¿Te das cuenta lo interesante que es descubrir que existen muchos tipos de familia? Y que lo más genial de todo esto es que cada familia es única y especial. Me dio mucho gusto estar contigo un viernes más. Te veo la siguiente semana con un nuevo cuento para ti. Oye, ¿le has hablado de mí a tus amigos? Me gustaría tener más vistas y muchos amigos que se suscriban. ¿Qué tal que me apoyas platicando de mis cuentos con tus amigos en la escuela o cuando vayas a algún deporte en las tardes? Te veo el próximo viernes con una historia sorpresa para ti. Yo soy Maki y te envío un abrazo desde el corazón. ¡Te veo pronto!